Hola a todos, ¿cómo están? En esta oportunidad estudiaremos el tema de los triángulos. Ya, el propósito de esta actividad es estudiar los triángulos, ¿no? Sus propiedades básicas, las líneas notables y los triángulos rectángulos notables. La competencia que trabaja esta actividad es resuelve el problema de forma, movimiento y localización, más conocido como geometría. Las capacidades que desarrolla esta actividad son modela objetos con formas geométricas y comunica su comprensión sobre las formas geométricas. Ahí están los desempeños. Y también hemos considerado trabajar las competencias transversales a todas las áreas. Básicamente estas dos competencias: entornos virtuales, manejo de entornos virtuales y aprendizaje autónomo. Triángulos, definición, elementos y clasificación. ¿Qué es un triángulo? ¿Cuáles son sus elementos? Bien, un triángulo es la figura que resulta de unir tres puntos no colineales mediante segmentos de rectas. Sus elementos más importantes son los lados AB, BC y AC. Lados, sus ángulos internos alfa, beta y teta, y sus ángulos externos X, Y y Z. ¿Ya? Clasificación de los triángulos. Los triángulos se clasifican de acuerdo a dos criterios. Según la longitud de sus lados, los triángulos se clasifican en equilátero, isósceles y escaleno. Triángulo equilátero es aquel que tiene sus tres lados iguales. Isósceles tiene solo dos lados iguales. Y escaleno tiene sus tres lados diferentes. El equilátero, sus ángulos internos miden cada uno 60. El isósceles tiene dos ángulos iguales que se encuentran en la base. Los triángulos también se clasifican de acuerdo a la medida de sus ángulos. Según la medida de sus ángulos, los triángulos se clasifican en acutángulo, rectángulo y obtusángulo. Acutángulo es cuando todos sus ángulos son agudos, o sea, menores que 90 grados. Rectángulo cuando tiene un ángulo recto. Un ángulo recto significa un ángulo igual a 90 grados. Y obtusángulo cuando tiene un ángulo obtuso, o sea, un ángulo mayor que 90 grados. Propiedades básicas de los triángulos. Se refiere a la suma de sus ángulos internos, a la suma de sus ángulos externos y a la medida de un ángulo externo. En todo triángulo, la suma de sus tres ángulos internos debe dar 180 grados. La suma de sus tres ángulos externos debe dar 360 grados. Y todo ángulo externo debe ser igual a la suma de dos ángulos internos no adyacentes. Seguimos con las propiedades básicas: la propiedad de correspondencia y la propiedad de la existencia del triángulo. En todo triángulo se cumple que a mayor lado le corresponde mayor ángulo, y al revés, a mayor ángulo le corresponde mayor lado. Ahí está. Existencia del triángulo. En todo triángulo, un lado cualquiera debe ser menor que la suma de los otros dos, pero mayor que su diferencia. ¿Ya? Un lado cualquiera es la suma de los otros dos, pero
un lado cualquiera es menor que la suma de los otros dos, pero mayor que su diferencia. Líneas y puntos notables. A ver, ¿qué son las líneas y puntos notables de los triángulos? Son básicamente la altura, la mediana, la mediatriz, la bisectriz interior y la bisectriz exterior. Y los puntos notables son el ortocentro, el baricentro, circuncentro, incentro y excentro. A ver, la altura. ¿Qué cosa es la altura? La altura es un segmento que parte de un vértice y llega al lado opuesto formando un ángulo de 90 grados con el lado opuesto. Ya, aquí tenemos la altura en un triángulo acutángulo, en un triángulo obtusángulo y en el triángulo rectángulo. Notar que cuando el triángulo es acutángulo, la altura cae dentro del triángulo. Cuando el triángulo es obtusángulo, la altura relativa al lado donde está el ángulo obtuso cae fuera del triángulo. Y la altura relativa a uno de los catetos es el otro cateto. El ortocentro. Todo triángulo tiene tres alturas, porque tiene tres vértices. ¿Ya? De cada vértice nace una altura. El ortocentro puede estar dentro del triángulo, puede estar fuera del triángulo o puede ser el vértice del ángulo recto. El ortocentro está dentro del triángulo cuando el triángulo es acutángulo, cae fuera del triángulo cuando el triángulo es obtusángulo y es el vértice del ángulo recto cuando el triángulo es rectángulo. La mediana. ¿Qué es la mediana? La mediana es un segmento que parte de un vértice y llega al punto medio del lado opuesto. Ya, esa es la mediana. Punto medio significa que el punto divide al lado opuesto en dos partes iguales. Baricentro del triángulo. Todo triángulo tiene tres medianas. El punto donde se cortan las tres medianas se llama baricentro o centro de gravedad. Cabe resaltar el hecho que la mediana, el baricentro tiene una propiedad: divide a cada mediana en segmentos que están en la relación de 2 a 1. ¿Eso qué significa? Por ejemplo, la mediana BM. Si esto es K, esto tiene que ser 2K. ¿No? El baricentro divide a cualquier mediana en segmentos que están en la relación de 2 a 1. Bisectriz interior. ¿Qué es la bisectriz interior? Es un segmento que parte de un vértice y divide al ángulo en dos ángulos de igual medida. O sea, lo biseca, ¿no? Incentro del triángulo. Todo triángulo tiene tres bisectrices interiores. El punto donde se cortan dichas bisectrices se llama incentro. ¿Ya? El incentro siempre se encuentra dentro del triángulo. Mediatriz. ¿Qué es la mediatriz? La mediatriz es una recta perpendicular en el punto medio de uno de los lados del triángulo. O sea, la mediatriz del lado PR del triángulo es la recta que pasa por su punto medio y formando ángulo de 90 grados con dicho lado.
¿Ya? Entonces esa es la mediatriz de un segmento, de un lado del triángulo. Cuando el triángulo es acutángulo, obtusángulo y rectángulo, por ejemplo, ahí dibujó 3 tipos de mediatrices. Ya está, sigamos. Circuncentro. ¿Qué es el circuncentro? Todo triángulo tiene 3 mediatrices, porque el triángulo tiene 3 lados, ¿no? El circuncentro puede estar dentro del triángulo, puede estar fuera del triángulo, o puede ser el punto medio de la hipotenusa del triángulo. Está dentro del triángulo cuando el triángulo es acutángulo. Está fuera del triángulo cuando el triángulo es obtusángulo. Y es el punto medio de la hipotenusa cuando el triángulo es rectángulo. Bisectriz exterior. Es el segmento que parte de un vértice y biseca al ángulo exterior. Ahí está, se lo divide en 2 ángulos iguales. ¿Ya? Ahí está. El excentro es el punto donde se encuentran 2 bisectrices exteriores y una bisectriz interior del tercer ángulo. Ahí está. El excentro siempre es un punto exterior, siempre está fuera del triángulo. El excentro es también el centro de la circunferencia inscrita del triángulo. Todo triángulo tiene 3 excentros. Cebiana. Bueno, esto no es propiamente una línea notable, pero lo hemos considerado aquí. Una cebiana simplemente es cualquier segmento que parte de un vértice del triángulo y llega al lado opuesto, ¿no? En un punto cualquiera del lado opuesto. Todo triángulo, desde un vértice se pueden trazar infinitas cebianas. Cebianas interiores o cebianas exteriores. Propiedades auxiliares de los triángulos. Bueno, acá hemos considerado unas propiedades de los triángulos importantes que se usan en los ejercicios sobre este tema de los triángulos, ¿no? El boomerang, la corbatita y el pescadito, ¿no? Cuando tenga acá un cuadrilátero cóncavo, no convexo, la suma de sus ángulos, de 3 ángulos internos convexos se podría decir, es igual al ángulo exterior, al ángulo cóncavo exterior, digamos, ¿no? X. X es la suma de alfa, beta y teta. La corbatita dice que 2 ángulos internos, la suma de estos 2 ángulos es igual a la suma de estos 2 ángulos de estos triángulos. Y el pescadito, la suma de 2 ángulos opuestos internos de un cuadrilátero es igual a la suma de 2 ángulos externos, digamos, no adyacente a dichos ángulos. Propiedades de los triángulos. Bueno, acá hay más propiedades, ¿no? Hay más propiedades que se usan también en los ejercicios. Acá tengo propiedades de la bisectriz. Estas propiedades son muy importantes en los ejercicios, ¿no? Cuando 2 bisectrices se encuentran, forman un ángulo en un triángulo. Cuando 2 bisectrices interiores se encuentran, forman un ángulo. Dicho ángulo es igual a 90 grados más la mitad del tercer ángulo. Cuando 2 bisectrices exteriores se encuentran, forman un ángulo. Dicho ángulo es igual a 90 grados menos la mitad del tercer ángulo. Y cuando una bisectriz exterior y una bisectriz interior se encuentran, forman un ángulo. Dicho ángulo es igual a la mitad del tercer ángulo. Propiedades de la bisectriz. Sigamos con las propiedades de la bisectriz. Pues acá hay más propiedades. Y por último, los triángulos rectángulos notables.
Bueno, aquí tenemos el triángulo de 45, el triángulo de 30 y 60 y el triángulo de 37 y 53, que son los más importantes, ¿no? Triángulo de 45 es el triángulo rectángulo isósceles, ¿no? Sus catetos están en la relación de 1, 1 y raíz de 2. El triángulo rectángulo de 30 y 60, el cateto que se opone a 30 y la hipotenusa están en la relación de 1 a 2. ¿Qué quiere decir esto? Que si el cateto que se opone al 30 es K, es un número cualquiera K, la hipotenusa va a ser el doble de ese número K. O al revés, si la hipotenusa es un número cualquiera, el cateto que se opone a 30 es la mitad de la hipotenusa. Y el cateto que se opone a 60 es el cateto que se opone a 30 multiplicado por la raíz cuadrada de 3. El de 37 y 53 tienen estos valores ya establecidos ya, 3, 4 y 5. Son como 3, como 4 y como 5, ¿no? El cateto, el menor ángulo o el cateto menor se lo pone al menor ángulo. A 37 se debe poner 3K. Al mayor ángulo, al 90, se lo pone el mayor lado, en este caso el mayor número, que es 5K, y el otro va a ser 4K. Hay que tener cuidado con la ubicación de estos números. 3, 4 y 5 no pueden ir colocados en cualquier lugar. Siempre el 5 va a estar opuesto a 90 grados y el 3K va a estar opuesto al 37. Igual es con estos triángulos, hay que tener cuidado de ubicar correctamente los valores. Triángulo rectángulo notable de 53 medios y 37 medios, que también se usa, ¿no? Hay que tener cuidado con este triángulo, que aquí los catetos, el ángulo que se opone a 53 medios es la mitad del otro cateto. Aquí la relación entre los catetos también es de 1 a 2, pero este es entre los catetos. Hay que tener cuidado con el de 30 y 60, que también es la relación de 1 y 2, pero entre un cateto y la hipotenusa. En cambio aquí no, aquí es la relación de 1 a 2 entre catetos. Entonces el cateto que se opone a 3 medios es un número K, el otro cateto va a ser el doble, y al revés. Si un cateto es un número, el cateto que se opone a 53 medios es la mitad de dichos números. Y el de 37 medios, la relación es de 1 a 3. Ya, el cateto que se opone a 3 es K, el cateto que se opone a 37 medios es K, y el otro cateto es el triple de dicho número. ¿No? Por ejemplo, si el cateto que se opone a 37 medios es 5, el otro cateto va a ser 15. ¿Ok? Aquí también hay más triángulos notables, de 16,74, de 8,82 y de 14,76. De 16,74 son estos números 7, 24 y 25. ¿Ya? Siempre tener en cuenta que a mayor ángulo se opone mayor lado, ¿ya? El 25 siempre va a ir la hipotenusa, el 24 siempre va a ir opuesto al 74 y el menor de todos opuesto al menor ángulo, 16. Y aquí la relación es de 1 a 7, cuando es de 8 a 82. El cateto que se opone a 8 es 1, es como 1, y el cateto que se opone a 82 es como 7. Y acá tenemos otro triángulo de 14 a 76 que está en la relación de 1 a 4. Triángulos rectángulos notables de 15, y aquí terminamos ya con el tema. Este es el último triángulo. Bueno, el de 15,75, sus lados, sus catetos son ya raíces, ¿no? Son radicales. Raíz de 6 más raíz 2, raíz de 6 menos raíz 2. Y acá la hipótesis 4K. El triángulo rectángulo de 15,75 tiene una propiedad, que la altura relativa a la hipotenusa, ¿ya? Relativa a la hipotenusa es la cuarta parte de la hipotenusa, perdón, es el 4 veces la altura relativa a la hipotenusa. O al revés, la altura relativa a la hipotenusa es la cuarta parte
de la hipotenusa. Por ejemplo, si la hipotenusa mide 80, la altura mide la cuarta parte de 80, o sea 20. Ya es una propiedad de los triángulos de 15 y 75. Bueno, jóvenes, hemos terminado. Ya. Esperando que se encuentren bien de salud. Doy por terminado la clase y hasta una nueva oportunidad. Gracias.